Como se habrán dado cuenta, vamos a continuar. Si observamos en la plática pasada, ¿verdad? En el capítulo 4, empezamos a ver la adoración celestial. En la plática pasada, el hermano Oliver también continuó sobre el tema de la adoración, pero eclesiástica aquí en la tierra. Y ahora yo continúo también con la adoración celestial en escatología, en Apocalipsis. Si se dan cuenta, ha sido el mismo tema, ¿verdad? El Señor está hablando a la iglesia. No sé si han observado, ¿verdad? Porque yo no me puse de acuerdo con el hermano que íbamos a predicar. Cada quien prepara su tema, ¿verdad? Pero el Señor está hablando. Y para avanzarle, porque es tarde, vayamos a Colosenses 3. En Colosenses 3, en este pasaje se resume un poco de lo que estuvimos haciendo en la plática pasada. Colosenses 3 del 1 al 2. Colosenses 3 del 1 al 2, de así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Se nos está invitando, ¿verdad?, a poner la vista en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En la plática pasada dijimos que aquí hay un cambio de plano. Estábamos observando las 7 iglesias en la tierra, que cada una tenía diferentes disyuntivas, diferentes problemáticas. Y el Señor, ¿qué es lo que les dice? Tranquilos, ¿verdad? Acá estoy yo, acá en el cielo, sentado en el trono. Y yo estoy controlando todo. Cada factor, cada problemática de su vida, esto está bajo mi control. Así es que estén con paz, es lo que dice el Señor. Y de una u otra forma nosotros también estamos ese mensaje en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que estamos pasando, enfermedades, tribulaciones, problemas, y estos mensajes es para que nos dé paz el Señor. Vimos que todos los seres en el cielo adoraban a la Trinidad, ¿verdad? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y que esta visión que Juan tiene del trono es majestuosa, ¿verdad? Truenos, relámpagos, iluminación, colores maravillosos, en una vista esplendorosa que no tiene palabras para describir a nuestro Dios. Y que las características de este ser, el Cordero, eran inigualables, ¿verdad? No hay palabras para expresar cómo es en el cielo, cuál es la majestad allá. Y también vimos que los 24 ancianos representaban a la humanidad redimida y a los escogidos del Señor. Esos 24 son los 12 profetas y los 12 apóstoles del Antiguo y Nuevo Testamento. Y también vimos que los 4 seres vivientes representaban a la creación. Y que todo su ser, toda su esencia, se centraba en una sola cosa, que era adorar a la Trinidad por los siglos de los siglos. ¿Y cuál era su canto? Santo, santo, santo. Eso es lo que están haciendo en el cielo, hermanos, ahorita. Y es lo que también nos venimos a hacer acá. Yo les decía la semana pasada, ¿cómo se preparan para venir acá, hermanos? ¿Cómo preparan todo su ser? ¿Cómo nos preparamos más bien, verdad? O nada más venimos a ver qué pasa. Y vimos que producto de esa santidad, la ira de Dios cayó sobre el Hijo en la cruz del Calvario. Y por ese carácter santo de Dios, que no puede ver el pecado, esa ira cayó sobre su Hijo. Y ahora nosotros, hermanos, somos partícipes de esta adoración. Eso es lo que vimos a grosso modo. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta visión del cielo en el capítulo 5. Y vamos a ver el tema Cristo, el león y el cordero. En sus Biblias muchos tienen el rollo y el cordero, ¿verdad? Pero vamos a orar primero. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Nuestro amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor,
abrir tu palabra, seguir conociéndote, Padre, seguir amándote, que tú nos sigas revelando, Señor, qué es lo que quieres para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en este tiempo, Señor, dispongas todo nuestro ser para poder glorificar tu nombre. Y que estemos atentos, Señor, a tu palabra. Y que esta semilla, Señor, quede sembrada en nuestras vidas, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Y gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Ponemos ese tiempo en tus manos y recibe toda la honra y la gloria, Padre. Porque solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, veamos el versículo número 1. Les voy a estar leyendo yo la Nueva Versión Internacional. Y el hermano Ayrton nos va a estar haciendo el favor de proyectar aquí otra versión para que comparemos. Dice el versículo número 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Antes del siglo I se utilizaban rollos, papiros, que eran escritos por ambos lados para fines de documentos privados, así como públicos. No es un libro como los que tenemos ahora, sino es un rollo de pergamino. ¿Verdad? Y está, dice, en la mano derecha del que está sentado en el trono, lo que indica su origen divino, indica la autoridad de la revelación y el poder de Dios para ejecutarlo. Dice que está escrito por dentro y por fuera. ¿Eso qué significa? Eso significa que es un mensaje completo, que contiene mucha información, que no le falta absolutamente nada y que es muy importante y además es clave para la humanidad lo que va a ser revelado. Y además dice que tenía 7 sellos. En el mundo romano, un testamento era atestiguado por 7 personas y cada una de ellas ponía su sello en ese documento, ¿verdad? Para darle validez. ¿Sí? Y un testamento solo podría ser abierto por el heredero únicamente. Por esto es que algunos piensan que este rollo o este pergamino es el título de propiedad de la tierra que el hombre perdió en el jardín del Edén. El Padre se lo está dando de nuevo al Hijo. Los rollos que tenían 7 sellos también eran documentos reales que solo podría ser abierto por la realeza, por los reyes. Nos podemos preguntar, ¿qué contiene este rollo? Pues contiene los juicios divinos de Dios sobre la tierra. Esto que estamos viendo, Apocalipsis, eso es lo que contiene el rollo. ¿Y cuáles son esos juicios divinos? Vamos a observar más adelante que del séptimo rollo, del séptimo sello, salen 7 trompetas. De las 7 trompetas salen 7 copas. Y cuando estudiemos cada una de ellas, ustedes van a decir, ¿todo eso se viene para la tierra? Todo eso se viene para la tierra. O ya se está viniendo. De hecho, en el capítulo 6 se abrirán 6 sellos. Y los primeros 4 se les conoce como los jinetes del Apocalipsis. Ese los veremos en los próximos mensajes. Pero veamos que también en el Antiguo Testamento, también el profeta Ezequiel ve un rollo. Vayamos a Ezequiel 2, versículos 9 y 10. Ezequiel 2, versículos 9 y 10. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué es lo que observamos con el profeta Ezequiel? Que lo ve ya abierto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ve ahí? Amenazas, llanto, ira, juicio, pero para la casa de Israel, pueblo rebelde, apóstata,
desobediente. Pero fíjense lo curioso. Dice que cuando le ordena comerlo, él lo come ese rollo y le sabe dulce como la miel. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios para unos es dulce y para otros es amarga. Para unos es juicio, para otros es bendición, según como estés con el Señor. En cambio, en esta visión de Apocalipsis tenemos un rollo que no puede ser abierto. ¿Sí? Y vemos que el rollo está en una forma visible en la mano de Dios. ¿Y eso qué significa? Eso nos da testimonio de que el autor es el Padre. El Padre es el autor de ese rollo, de ese libro. Si recordamos también en el Antiguo Testamento y vamos a capítulo 20 en Éxodo, ¿verdad? Ahí también, cuando se les entrega los 10 mandamientos, el decálogo, el cual se le entrega a Moisés, dice que estaba escrito de forma completa, de lado y lado también, ¿verdad? Entonces la ley también estaba completa en su plenitud, no le faltaba absolutamente nada. Todo lo que el Señor da es completo. ¿Sí? Por lo tanto, el mensaje del rollo también es un mensaje completo. ¿Y de qué nos habla este mensaje? Nos habla del plan de salvación del pueblo de Dios y el cual nos ha sido revelado. ¿En dónde dice eso? Vayamos a Efesios 1, por favor. Efesios 1. Ahí se nos describe que a nosotros, la iglesia, se nos va a revelar este misterio. Efesios 1, 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10. Dice así la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Primera de Pedro 1, del 10 al 12, también nos habla de lo mismo, pero no vamos a ir allá. Y aquí Pedro describe que los ángeles anhelan mirar estas cosas, esta cosa de la salvación, ¿sí? Saber esto de la redención, de ser objetos de la gracia de Dios inmerecida, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué ellos reciben esa gracia de salvación? ¿Verdad? Es que los ángeles anhelan saber eso. Vayamos al versículo 2 y 3. Dice, también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz o digno de abrirlo, ni de examinar su contenido. Entonces aquí vemos que aparece este ángel, que podría ser Miguel, Gabriel, no lo sabemos, ¿verdad? Pero dice que es un ángel fuerte, un ángel poderoso, ¿sí? Y ese ángel también va a aparecer más adelante. Por ejemplo, en Apocalipsis 10.1 y 18.1, ahí también va a aparecer este ángel poderoso. Pero dice que era tal su voz que penetraba hasta el cielo, la tierra y hasta el mismo Hades. Y pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo y de romper los sellos? Aquí el énfasis está en quién tiene el poder de cumplir esa tarea. ¿Quién tiene el poder? Es lo que pregunta. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién puede abrir esto? Vemos que cuando Juan describe estas palabras en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, él no está ofreciendo una visión pagana del universo. Más bien transmite una imagen de la totalidad de la creación. Es decir, los ángeles, los santos en el cielo, todos los seres humanos aquí en la tierra, los ángeles caídos, las personas caídas, los demonios condenadas en el infierno. Nadie, no había nadie digno. Nadie. ¿Qué se nos da a entender aquí, hermanos? Que uno siempre busca a alguien idóneo
para hacer el trabajo, para desempeñar un cargo. Y aquí está refiriéndose al cielo. Por ejemplo, cuando a nosotros se nos descompone el carro, ¿a quién vamos a ver? Un mecánico, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, como estamos enfermos, ¿a quién vamos a ver? Los médicos, ¿verdad? Tienen mucho trabajo los médicos ahorita, ¿verdad? Entonces siempre buscamos a alguien idóneo, alguien que nos ayude. ¿Sí? Y aquí dice, ¿quién podría abrir los sellos? ¿Existe alguien digno de hacerlo? También la aparición de estos rollos nos hacen las siguientes preguntas a nosotros. ¿Quién tiene el poder de darle al hombre un título nuevo de su herencia perdida? ¿Quién es capaz de redimir a la humanidad? ¿Quién posee el poder de quitar la lepra del pecado que ni siquiera la lejía puede lavar? ¿Quién podrá abrir las puertas del cielo por los injustos? ¿Quién podrá estar en nuestro lugar, en el lugar santo? ¿Quién puede complacer a Dios? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de pecado? ¿Quién puede decir eso? Si alguien podía levantar la mano y decir, yo puedo, era digno. Pero no había ninguno. De alguna u otra forma el ser humano está buscando esa idea de alguien que le ayude, de alguien que le salve, ¿sí? Alguien que sea idóneo y digno para realizar las cosas. Incluso tenemos hasta dibujos animados, ¿verdad? Bueno, los más grandecitos. ¿Quiénes han visto el Chapulín Colorado? Todos, ¿verdad? La mayoría de los grandes. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía la gente? Oh, ¿quién podrá ayudarme? Y aparecía el Chapulín. Yo, ¿verdad? Así nosotros también. ¿Sí? ¿Quién es capaz? ¿Sí? ¿Quién es digno de abrir esos sellos? ¿Quién es capaz? ¿Quién es sublime? ¿Quién es eterno para dar solución a los problemas del ser humano? El ser humano está buscando a alguien digno y a veces lo encontramos de una u otra forma en seres corrompidos, pecadores como nosotros. ¿Verdad? Todos nosotros buscamos a alguien digno, ¿verdad? Que sea digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, para admirarlo. Es por eso que buscamos otros dioses. Buscamos a deportistas famosos, artistas famosos. Queremos a alguien, ¿verdad? De ejemplo. Dice el versículo 3, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz o digno de abrir ni de examinar su contenido. ¿Y qué significa que no había alguien digno para abrir el rollo, ni aún mirarlo? Fíjese, ni aún mirarlo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cuán sagrado, cuán especial, cuán divino es este libro. Que ni en el mismo cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había alguien digno de abrirlo, menos de mirarlo. Ahora, esta respuesta es un duro golpe a nuestro orgullo, hermanos, a nuestro ego, ¿sí? Al ego del ser humano, que se cree o que nos creemos que somos dignos de las cosas. Al que se cree más que otros, al que piensa que porque tiene un cargo o un puesto más alto, o tiene un poco mejor estatus económico y social, o profesional, o porque tiene un poco más de conocimiento, se cree que es superior a los otros. Pero dice, no hay nadie digno, hermanos. No habemos ningún digno, ¿sí?, de abrir los sellos. Mis hermanos, el ego y el orgullo son la fuente de todas las miserias humanas. Es la fuente de toda la infelicidad del ser humano en este mundo. El ego, cuando pienso en mí mismo, ¿sí?, porque si no, no soy feliz. Si a mí no me atienden, no soy feliz.
Si a mí no me siguen, no soy feliz. Si a mí no me escuchan, no soy feliz. Y si no me obedecen, también no soy feliz. Es el ego hablando, hermanos. Queremos hacer nuestra voluntad. Y el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque nosotros no perdonamos, no pedimos perdón, no reconocemos nuestros errores por orgullo. Y siempre estamos en la estación de la amargura y del resentimiento toda nuestra vida. Por eso. Estamos resentidos contra la gente, contra el mundo, contra toda situación. Estamos resentidos y amargados. Y todo esto, hermanos, es la fuente de todas las miserias humanas. Y estos son los pecados favoritos del diablo. Y dice Juan, no había nadie digno de abrir los sellos ni mirar el libro. ¿No les parece algo triste que ahí está escrito el futuro de la humanidad, el destino del hombre, ¿sí? Todo lo que se viene para este mundo? Y qué increíble, ¿no? Que tú te creas digno de algo, ¿sí? Que te crees un poco más que alguien. Hermanos, este texto me humilla, me deja tirado en el piso. Nos debemos sentir avergonzados por esto. Hermanos, en el cielo no eres nadie, no somos nada, a menos que Dios quiera que seamos algo. Pero no somos nadie, hermano. Y dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. ¿Y qué vemos? Juan se pone a llorar, porque no se podía encontrar a nadie para abrir el rollo y mirar dentro de él. Hermano, yo te pregunto, ¿alguna vez has llorado por algo o por alguien? Sí, me vas a decir, he llorado por mis seres queridos que se han ido, ¿verdad? Es cierto. Hemos llorado por nuestros seres queridos que se han ido. Pero, ¿has llorado por la impotencia, por la miseria humana, por todo lo que está pasando en la sociedad? ¿Has llorado por tus pecados? ¿Por los pecados de la humanidad? ¿Por los pecados de tu familia? ¿Por los millones de niños que son asesinados cada año, que se llama aborto? ¿Has llorado por los hombres y mujeres adictos al alcohol, a las drogas, a la pornografía? ¿Has llorado por esos jóvenes que no tienen identidad, que están perdidos sin dirección en la vida y andan vagando por el mundo? ¿Has llorado por ellos? Hoy vivimos en un mundo donde se adora más al hombre. Se llama hedonismo. Queremos placer y no afecto. Donde el erotismo tiene más valor que la integridad y la pureza. Por eso la gente busca más placer que integridad y compromete sus principios, sus convicciones. Hermanos, hemos perdido nuestros valores. Dice Juan, y me puse a llorar porque todo este mundo es un caos, es un desastre. Por eso lloraba. ¿Sí? ¿Sí? Primero buscamos nuestra felicidad, primero yo, luego yo, por encima de cualquier cosa. Ahora tenemos una sociedad llena de familia. Y habla a los cristianos que comienzan hogares con personas que no aman a Dios y que se involucran con ellas, que corrompen sus principios, sus valores, porque ven sus propios intereses antes que agradar a Dios. Nuestro ego siempre, yo, vemos lo nuestro. En una sociedad hedonista como la nuestra, no hay lugar para Dios.
y por eso no hay nadie digno de abrir ese libro. Y vemos en las calles que la miseria es palpable, hermanos. Los dioses del occidente, ¿cuáles son? El alcohol, la droga, el sexo, el consumismo, comprar muchas cosas, endrogarse, el jolgorio, las fiestas, las pachangas, la orgía, la lascivia, el placer. Esos son nuestros dioses. Por eso no somos dignos de abrir ni siquiera leer este libro. Por eso Juan está llorando. Hay alguien que vaya y lea la Biblia porque vive una vida que no va de acorde con lo que está leyendo, con lo que está escuchando, con lo que está diciendo. Por eso muchos no leemos la Biblia. Hermanos, aquí en esta iglesia de Benecer, ¿hay alguien digno? Que levante la mano. Ninguno. Hermanos, es un fuerte desafío el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un fuerte desafío para todos nosotros. En nuestra sociedad no hay lugar para las grandes interrogativas de la vida, como la muerte, nuestro destino eterno. Hablamos de cualquier cosa, menos de las cosas que son realmente trascendentales. Hablamos de popularidad, de fama, de riqueza, de poder, pero no hablamos de las cosas que realmente sostienen los pilares del ser humano. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablamos con nuestros hijos de lo que les espera después de la muerte, de lo que es realmente una familia, de lo que es la pureza, la integridad, de lo que significa manejar una vida, de lo que significa conocer a Dios y conocerte a ti mismo? Estamos distorsionando lo que significa familia. Viven hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. No lloramos. Por eso Juan está llorando, porque no había nadie digno. Y dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces las lágrimas de dolor de Juan son consoladas. Y si observamos qué personaje le da la noticia a Juan, no son ángeles, no son los 4 seres vivientes. ¿Quién le da la noticia? Un anciano. ¿Qué representaban los ancianos? Al pueblo de Dios, a la humanidad redimida, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. De una u otra forma, si el rollo permanecía cerrado, la maldición de Dios seguiría presente en la humanidad pecadora. Repito, de una u otra forma, si el rollo permanecía cerrado, la maldición de Dios seguiría presente en la humanidad pecadora. ¿Qué quiere decir esto? Nos seguiríamos yendo al infierno directamente. Por eso lloraba Juan. ¿Quién va a redimir de la maldición del pecado? Hasta también la creación, como dice Romanos 8:21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la naturaleza espera que seamos redimidos para que también la naturaleza sea también redimida. Entonces aquí vemos que también la creación espera eso, ¿verdad? Que sea redimida, ¿para qué? Para que el sufrimiento pare, para que el sufrimiento termine. Y veíamos en las 7 cartas a las iglesias que constantemente, ¿qué es lo que nos decía el Señor?
al que venciere. ¿Verdad? Por ejemplo, al que venciere lo vestiré de vestiduras blancas, es lo que decía. Les daba una promesa, al que venciere. ¿Verdad? Y sabemos que Jesús mismo se identifica como el vencedor. ¿Vencedor por qué? Porque venció a la muerte y venció al infierno. Él es el Rey que subió al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Entonces Él como vencedor, Él es digno de romper los sellos y de abrir el rollo. Él como autor de la salvación recibió este honor y esta distinción. Y ahora el Padre, ahora lo está exaltando al Hijo y Él está diciendo al Padre, Él es digno. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando José es exaltado por Faraón? El Faraón gobernaba todo Egipto y todas las naciones iban a Egipto. Todo dependía del Faraón y el Faraón exalta a José. José viene siendo un tipo de Jesús. Y lo exalta hasta el mismo lugar que él, ya que le da su anillo. ¿Y qué significaba? Tú tienes el mismo poder que yo. Es lo que el Faraón estaba diciendo a José. Y aquí vemos que el Cordero es exaltado por el Padre. Y que le estaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú eres digno de abrir ese sello. Y si observamos cómo caracterizan aquí al Cordero, como un león. Vayamos a Génesis 49, 9 y 10. Génesis 49, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué está diciendo aquí? El pasaje dice, mi hijo Judá, cachorro de león, el cetro no se apartará de él, y entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? Cristo. Cristo es el verdadero rey. José no era el verdadero príncipe de Egipto, no. Había un rey más sublime. Sí. David no era el rey, había uno más justo que él, un verdadero rey. Y Juan llama a Jesús la raíz de David, lo que nos remonta a los profetas de que el Mesías vendría como del tronco de Isaí, que es el papá de David, y su raíz o rama de David reinaría sobre los pueblos. ¿Y a qué se refiere el término la raíz de David? En el Antiguo Testamento no solo menciona de qué tribu vendría el Mesías, que es de la tribu de Judá, sino también de qué familia, de la familia de David, del rey David. El Mesías sería un descendiente del rey David, así que él era único digno de abrir y desatar los sellos. Ese león de la tribu de Judá, la raíz de David, se está refiriendo directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús representa la realeza como rey, pero al mismo tiempo Jesús es humano. Pero como Mesías es divino. Es digno por razón de su papel mediador. Él es el Dios hombre, el Dios hecho hombre. Y alguien debía descender del cielo a buscar a esta raza caída, por lo que Él se humanó, dejando su gloria, ¿verdad? Por lo tanto, Él era el único digno. Dice el versículo 6, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Otras versiones dice inmolado. Tenía 7 cuernos
y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué vemos? Aparece un cordero que está en pie como inmolado. Y aquí vemos un cordero, y es la primera mención del cordero que aparece 30 veces en el libro. La palabra inmolado significa degollado para un sacrificio. Y Cristo no fue simplemente ejecutado, sino fue ofrecido como un sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Quizá Juan esperaba ver a un león, ¿verdad?, que con sus rugidos haría temblar al mundo, porque todos sabemos que el león, ¿verdad?, es el rey del reino animal. Quizás esperaba él que abría los sellos, ¿verdad?, representado en un león que rugía. Pero en lugar de ver un león, ¿qué ve? Un cordero. Un cordero, hermanos. Y lo ve inmolado. Sin lugar a dudas, este es el momento más importante de la historia de la humanidad, el más sublime, el más soberano, el más excelso, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo aparece en el trono por primera vez. Él está en el trono. Aquí vemos que está el Padre, están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, está el libro con los 7 sellos, y por primera vez aparece el Cordero como inmolado, como el único digno de abrir ese libro, ese rollo. Tú te puedes preguntar, ¿es así como Dios va a resolver los problemas de la humanidad? Los problemas del mundo, esos problemas de guerra entre las naciones, ahorita que está Rusia con Ucrania, esos problemas de China, de Corea del Norte, de Estados Unidos, esos grandes problemas políticos, sociales, esos grandes problemas de hambre, ¿los va a resolver con un cordero? Es verdad, ¿verdad?, que cuando los hombres buscan símbolos de poder, siempre eligen animales o aves feroces, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo de poder de Rusia? Un oso. El símbolo de poder de Gran Bretaña, un león. El símbolo de poder de la India, un tigre de Bengala. De China, un dragón. El símbolo de poder de España, un toro bravo. El símbolo de poder de Estados Unidos, un águila, ¿verdad? Pero solo Dios se atrevería a poner como símbolo de poder mundial a un cordero como inmolado, ¿verdad? Imaginémonos actualmente, hermanos, ¿qué podría ser un inocente cordero en este momento frente a las grandes potencias del mundo? Terminaría siendo amedrentado, minimizado, ¿sí?, apagado por esas grandes potencias. Pero así es como Dios decidió redimir a la humanidad. Así es como Dios decidió darte salvación y vida eterna. Así es como Dios decidió acabar con los problemas del pecado de este planeta. Jesús no venció por medio de la fuerza. Jesús venció por medio de la muerte, por medio de la obediencia, por medio de la humildad, de la mansedumbre, de un inocente cordero. Si observamos, el mensaje es claro, hermanos. El mensaje es claro. El sujeto de esta exaltación ahora no es el león, es el cordero. ¿Y cómo alcanza el león este triunfo? Siendo un cordero, que se humilló hasta lo sumo y sufrió muerte de cruz y así obtuvo el triunfo.
El cordero es el símbolo del animal que se sacrificaba en las fiestas Pascua del Antiguo Testamento, en las fiestas de los israelitas, con sangre sacrificándolo. Cuando estaban en Egipto pintaron los dinteles, ¿verdad? Y el ángel de la muerte pasaba y no tocaba a los primogénitos. Aquí el cordero está simbolizando el cordero del sacrificio que se inmoló por la transgresión del pueblo de Dios. Vayamos a Isaías 53, versículos 7-8. Isaías 53, versículos 7-8. Dice así la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ese cordero fue inmolado, fue herido, fue sacrificado por tu transgresión y por mi transgresión, hermanos. ¿Recuerdan a Isaac en Génesis 22:7 cuando preguntó, ¿dónde está el cordero? Él iba a ser sacrificado, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero? Y apareció el cordero, ¿verdad? Recuerdan también a Juan, en Juan 1, versículo 29, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta, ¿verdad?, delante de él. ¿Y qué dice Juan? Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Dios proveyó un Cordero. Jehová Jireh proveyó un Cordero limpio, perfecto, para que tu pecado fuera puesto sobre sus hombros, sobre su ser, y el castigo que iba hacia ti y hacia mí fue directamente hacia él, hacia la cruz. Pedro describe lo siguiente, primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hemos sido redimidos. También el cordero representa un líder y también representa un rey. Él es entronizado, está en el trono y está sentado en el trono de Dios. Y esto lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 1 y versículo 23. Apocalipsis 22, 1 y 3. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Estaba Dios y estaba el Cordero en el trono. El 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero están en ella, y sus siervos le servirán. Está el Cordero y está el Padre en el trono. El Cordero ocupa el trono, está inmolado, pero también está de pie, está triunfante. Y sus marcas las vemos para recordar su sacrificio y nunca olvidarnos de que por su sangre hemos sido sanados, lavados, limpiados. No debemos ser incrédulos. ¿Recuerdan a Tomás el incrédulo? En Juan 20, 24 al 29. Dijo, hasta que no toque, no voy a creer. ¿Y qué le dice el Señor? Toca acá. Aquí están mis heridas, aquí están mis marcas, por las cuales yo pasé por ti. El Evangelio no nos dice si Tomás lo tocó o no, pero los últimos versículos, ¿qué es lo que dice Tomás? Señor mío, Dios mío. ¿Verdad? Él vio las marcas. No sabemos si las tocó, pero él las vio. Nosotros, hermanos, cuando vemos este pasaje debemos recordar el gran sacrificio de nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino también que Él ahora está de pie, reinando a la diestra del Padre sobre todos los pueblos. Y dice el versículo 6 en la parte B, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya vamos a acabar, hermanos. Dice, el triple empleo del número 7 enfatiza el símbolo de totalidad con respecto al Cordero. Él es la totalidad. El cuerno es símbolo de poder y autoridad. Y esto lo vemos en Apocalipsis 17:12, que dice así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han aún recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y con este poder, Jesús como Rey de Reyes promueve la justicia y la equidad. Con 7 cuernos posee toda la autoridad para reinar en el cielo y en la tierra, como dice en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso son los cuernos. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Juan 17:2 también dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Entonces tiene cuernos, tiene 7 ojos. Con esta visión completa de los 7 ojos puede observar todo lo que acontece en el universo. Nada se le pasa, nada se le elude. Él todo lo ve. ¿Creen que nos está viendo ahorita? Él nos está viendo ahorita, hermanos. Y debido a su visión completa, tiene conocimiento, tiene discernimiento, tiene comprensión completa de todo. Estos son los ojos del Señor que abarcan a todo el universo. Dice segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Proverbios 15:3 también dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nadie se escapa, ¿verdad? Si eres malo, si eres bueno, no te escapas. Por último, Jeremías 16:17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y aquí Juan da una explicación del significado de los 7 ojos. Dice que son los 7 espíritus de Dios. Ya los vimos, pero vamos a repasar cuáles son los 7 espíritus. Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Eso está en Isaías 11:2. ¿Verdad? Esos 7 espíritus son los que el Padre envía junto con Cristo a consolar al pueblo de Dios, a la tierra, porque nuestro Dios, Él es la plenitud de la deidad. Y hasta aquí vamos a quedarnos, hermanos. Vamos a continuar la próxima vez. Como decían en las novelas, ¿verdad? Continuará. Como decía el hermano Mateo, ¿verdad? Aquí nos quedamos para que vengan para otra vez picados, dice. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber enviado este Cordero inmolado para redimirnos de nuestros pecados, pagar el precio, ocupar nuestro lugar en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres digno, Señor. Recibe honra y gloria, porque realmente tú la mereces. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.